Saludos a todos, este es un video que estamos realizando a petición de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario con ciertas cuestiones fiscales que tienen que ver con la crisis actual de el famoso coronavirus y de cómo los distintos países han reaccionado ante esta situación que nos ha afectado, bueno, a todo el mundo. Y desde el punto de vista fiscal es bien, se espera pues que los distintos países tengan que modificar sus esquemas y arreglarlo a las circunstancias y de alguna manera paliar pues todo este efecto gravísimo que se va a ver en la economía. Y por mi parte, bueno, estoy muy agradecido de poder colaborar con este pequeño resumen que tiene que ver con las medidas que se están adoptando en España y que, bueno, tienen que se centran en, bueno, todos los distintas formas en que el gobierno español está tratando de hacer bueno, hacerle frente a la situación eh, con algunas medidas que han recibido, bueno, críticas en algunos aspectos y digamos que han sido bien recibidas por otros, pero en general no han sido medidas no son medidas de largo alcance ni tampoco han significado una ruptura total con el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta ahora. Vamos a ver primero la legislación de, vamos a ver primero la legislación, y me disculpan que, ok. Vamos a ver la legislación adoptada. Básicamente fue, en primer lugar, un Real Decreto Ley. En España los decretos leyes ya están, digamos, más regulados de forma constitucional, no requieren de una ley habilitante cada vez que se hacen como en Venezuela, se tiene sus alcances, sus límites, pero son unas figuras mucho más, digamos, dinámicas que en Venezuela, no requieren, o por lo menos lo que debería ser el régimen venezolano. Sí, en este caso lo primero que se lanzó fue el 12 de marzo, fue unos aplazamientos precisamente en materia de deudas tributarias, pero con alcances muy sencillos y a contribuyentes, digamos, de baja actividad. El decreto importante fue el del 14 de marzo, que se declaró el estado de alarma como tal. Y ahí, bueno, se lanzaron una serie de medidas para aseguramiento de bienes, para darle sobre todo confianza a la población en general, eh, apoyo a la investigación para encontrar la cura, para tratamiento de las personas, para aseguramiento de las, de los sectores situación de riesgo o más vulnerabilidad. Digamos que eso ha sido una serie de medidas que llevan o han sido acordes a los demás, las que se han tomado en otros países, aunque sigue habiendo la crítica constante de que en España estas medidas no tienen el alcance suficiente y se pudieron haber tomado antes. El otro decreto que sí es también importante es el 820 del 17 de marzo, que ese sí habla de las medidas económicas extraordinarias y ese sí habla específicamente de la suspensión de los plazos, sobre todo en materia administrativa, como ya vamos a ver. Esto para hacerlo, digamos, más corto, vamos a ponernos por aquí. Estamos siguiendo a la fuente del escritorio, del resumen que hizo el escritorio Uribe Menéndez, que fue un resumen bastante esquemático y sencillo. Básicamente, estas medidas fiscales son o están orientadas a los contribuyentes locales, no tienen muchos aspectos internacionales. Los contribuyentes pequeños, como podemos ver, son inferiores a 6 millones de euros al año, el año pasado, y que los pagos que tenga que realizar son inferiores a 30.000 euros. Esto es simplemente para realizar
los aplazamientos, o sea, lo que están haciendo es postergarle, darle chance a que la gente pueda pagar más tarde. Esto tiene que ver además con las liquidaciones que están ahora mismo, o sea, del 13 de marzo hasta el 30 de mayo. Entonces, se están dando un chance pues para aplazar estas cantidades. Y todo lo que tiene que ver con la jurisdicción, todo lo que tiene que ver con la jurisdicción contencioso administrativa de competencia tributaria, y todo se ha suspendido, pues los plazos, todo lo que es la prescripción los plazos de prescripción de caducidad, los plazos de los procedimientos de interposición de recursos, etcétera. Pero todo esto es una cosa muy, muy local, pues muy del procedimiento. Toda la actividad de la agencia tributaria, que es como se llama la autoridad fiscal aquí. Estas medidas lo que hacen es, bueno, de alguna manera congelar todos los procedimientos administrativos que estaban o que se iban a iniciar o que estaban en proceso. Liquidaciones, aquí hay muchas liquidaciones, muchas ejecuciones de crédito, etcétera. Pero no, lo más importante, no tiene que ver con los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Es decir, los plazos para presentar la declaración siguen. Y en España, como lo vamos a ver ahora, los plazos, sobre todo el impuesto sobre la renta, va a empezar justamente ahora. Lo que llaman ellos la temporada pues, de declaración del impuesto, sobre todo de personas naturales, es desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Esto no se ha suspendido. O sea, el 1 de abril hay que declarar y no habría que pagar porque los plazos de pago son tú puedes pagar hasta el 30 de junio, puedes pagar y puedes fraccionarlo puedes fraccionarlo en dos pagos, como dice, el 60% y después el 40% el 5 de noviembre. Pero lo que sí puedes es pedir el aplazamiento si caes en las condiciones que se nombraron antes, o sea, ser un pequeño contribuyente. Entonces, claro, esto aquí lo que está buscando es asegurarse el flujo de caja. El gobierno nacional no quiere poner, no quiere poner en riesgo, digamos, el ingreso que evidentemente necesita ahora, ¿no? Pero por una cuestión digamos, de necesidad de caja. La parte que yo creo que afecta más a los inversionistas extranjeros y sobre todo a los venezolanos que se encuentran aquí en España ahora, es la célebre declaración del modelo 720, la declaración informativa anual sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Esta declaración ha sido sumamente polémica, ha encontrado mucha oposición, se han iniciado procedimientos contra esta declaración y contra sus sanciones, que son extremadamente altas ante el Consejo y el Tribunal Europeo. Y han habido decisiones y está ahora en una situación un poco de limbo, porque la ejecución de dichas decisiones no se sabe si va a implicar la desaparición o por lo menos la modificación de este tipo de declaración. Pero lo cierto es que ahora está vigente y que esa declaración se vence el 31 de marzo, que para efectos de este video a lo mejor ya ha pasado ese plazo para cuando lo estemos, cuando lo pongamos en el aire. Definitivamente esta declaración a todos los venezolanos que ya residen acá les ha perturbado mucho en el sentido de que la valoración de los bienes que hay que declarar, según toda la doctrina, tanto oficial como de autores, han establecido, bueno, que la conversión de este límite, que se trata de 50.000 euros de balance al cierre del ejercicio en los valores que se van a declarar, en el conjunto de valores que se van a declarar, debe hacerse a una tasa oficial. Ese es el gran problema para los venezolanos, pues, ¿a qué tasa se va a hacer? Evidentemente han habido un sinfín de posiciones al respecto, y incluso hay procedimientos que ya se han iniciado contra venezolanos por no tomar en cuenta la tasa que se supone es oficial. Esto es definitivamente un problema, pero yo creo
que finalmente si estos procedimientos llegan a instancia judicial, yo creo que van a ser, yo creo que les van a dar la razón a los declarantes en el sentido de que es absolutamente imposible tomar una tasa oficial que no obedece a una realidad de mercado. Pero veremos, esta declaración entonces, como ven en la lámina, son, si la vas a declarar por primera vez, son 50.000 euros que tienes que tener en el saldo conjunto. Pero si ya la declaraste en otros años, no tienes que volver a declarar a menos que haya un incremento superior a 20.000 euros respecto a lo que llaman los bloques de información, ¿no? Que son las cuentas bancarias, las acciones o títulos valores y los inmuebles. Entonces, si haya habido una alteración en dichos rubros, sí se puede, o sí se debe, mejor dicho, declarar o volver a presentar la modificación, digamos, de la 720, que como mencioné antes, tiene una sanción importante. La sanción puede llegar hasta 10.000 euros por no declarar. Y la función de esta declaración informativa básicamente es, bueno, que tú presentes datos de tus activos fuera de España y que si hay una modificación de esos datos, o sea, si tú en una declaración pues presentaste que tenías un inmueble que valía, pues no sé, 100.000 euros, y en la siguiente ya no lo tienes, evidentemente hay una modificación con una transacción económica que debió entonces o debe compaginarse con tus declaraciones de rentas obtenidas en el extranjero durante los ejercicios que hayan transcurrido desde que hubo ese cambio de operaciones. Esto lo que hace entonces es un efecto de verificación para que la agencia tributaria sepa que tú has efectuado este tipo de operaciones en el exterior y si las declaraste o no. Y esto también hay que recordar que viene compaginado con las informaciones financieras obtenidas de los intercambios de información que hay ahora vigentes, bueno, en casi todos los países civilizados. Ahora, evidentemente, el sistema bancario venezolano no está bajo este tipo de intercambio de información, pero los otros, si te cuentas en la gran mayoría de países ahora, sí lo hay, incluyendo las cuentas en Estados Unidos, que se regulan pues no por el régimen, digamos, global del CRS, sino por el régimen de FATCA, que en España está en pleno vigor y en plena digamos, práctica del intercambio de información. Lo que es otra cosa, para ya concluir, es una serie de medidas que vienen en el decreto ley, el 8 del 2020, que declara el estado de alarma y que me pareció interesante, es toda una serie de medidas extraordinarias que se aplican a las personas jurídicas de derecho privado, para todo tipo de sociedades, sean mercantiles o civiles, de derecho privado, que son interesantes para quienes tengan pues su estructura corporativa acá. Son muy largas, pero se pueden, básicamente la idea es darle una flexibilidad importante para todo tipo de plazos y de decisiones que tengan que tomarse por los órganos de gobierno. Entonces es interesante, por ejemplo, ver, yo creo que uno de los más importantes es el plazo de 3 meses que tienen toda la entidad societaria para formular las cuentas, que básicamente pues los balances, los estados financieros después del cierre de esto, se ha suspendido hasta que finalice el estado de alarma y se va entonces a volver a contar otros 3 meses cuando finalice. Eso quiere decir que pues el cierre, digamos, se ha prolongado. Cosa que yo creo que es bastante útil en estas circunstancias en que todo está, digamos, las transacciones económicas están paralizadas. Hay otras cosas interesantes, por ejemplo, la de que la junta directiva y los órganos de gobierno se considera pues válido que se reúnan por videoconferencia, eso está muy bien. Se han hecho una convocatoria, por ejemplo, la asamblea, la pueden modificar con una notificación en su propia página web, y si no tiene página web, entonces en el boletín lo pueden pedir, solicitar a través del boletín oficial del Estado. Eso me pareció interesante. Como ven, son varias, y aquí son 12 medidas, y son
digamos, todas medidas que lo que tratan de propender es a facilitar que no haya incumplimientos legales en todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de decisiones corporativas, por ejemplo, cuando habla de liquidaciones, de soluciones de empresas, entonces se prorrogan igualmente todos estos plazos para tomar en cuenta las liquidaciones legales. Yo creo que esto es para todos aquellos que tienen pues su entidad aquí y su sociedad, cualquier tipo de sociedad, sea pues mercantil civil, como ya lo dijimos, este tipo de medidas extraordinarias son, bueno, son interesantes para paliar los efectos que se puedan tener. En general, se comenta que en España no estaba preparada para la contingencia, a pesar de que tuvieron un ejemplo claro en toda en la crisis alarmante que generó en Italia y que todavía tiene bastantes efectos. No, las medidas fiscales se han considerado de muy poco alcance, claro, y se han enfocado digamos, en todos los procedimientos administrativos que están pendientes, pero claro, no ha habido una verdadera vocación de darle al contribuyente respiro, sobre todo los contribuyentes grandes, porque, claro, habrá una preocupación legítima en cuanto al flujo de caja que necesita el gobierno para hacerle frente pues, a todas las necesidades que se están presentando y que son evidentemente unas contingencias graves y de economía, como lo han mencionado los periódicos, como economía de guerra y economías de altas emergencias. Visto las comunidades autónomas que, como saben, tienen aquí en España competencias fiscales importantes, las comunidades autónomas, que serían los estados, sí han declarado, la gran mayoría de ellas sí han declarado unas medidas que sí iban, digamos, destinadas a disminuir la presión fiscal en los contribuyentes, darles más plazos, exonerar, ¿cierto? O rebajar los impuestos a los que tienen competencia. Por ejemplo, el de impuestos sobre transmisiones inmuebles en varias comunidades. Madrid, como en la mayoría de los casos, siempre suele ser la que está, digamos, siempre dando o ejerciendo sus competencias fiscales de una forma más de una forma favorable para los contribuyentes y para los inversionistas extranjeros. En eso Madrid los últimos años siempre se ha caracterizado por lo menos con el nuevo gobierno, siempre lo ha hecho. Y en medida de lo que tenga que ver con el aspecto internacional, la verdad es que no ha habido en España medidas así. No sé si han leído en periódicos, pero en Rusia, por ejemplo, que evidentemente, siendo un Estado totalitario, es más fácil tomar este tipo de decisiones, pero ellos han considerado, trabajaron de una vez las retenciones aplicables por los convenios de doble imposición, las pusieron todas al 15%, o bueno, en algunos casos las habrán aumentado, y simplemente consideraron que eso era una medida unilateral y con la nota de que si los otros estados de los convenios internacionales no lo consideran aplicable, entonces no aplicarán el tratado y punto. O sea, una medida unilateral excusada por esta circunstancia grave. Pero bueno, es una medida ya está definitivamente que va a afectar pues sus transacciones internacionales. Y en España no ha habido ningún tipo todavía de pronunciamiento sobre esto. Esperemos ver cómo se desarrollan estos acontecimientos y en la medida de lo posible trataremos de mantener informados y que se sepa, por lo menos en nuestro ámbito, cuáles son las medidas que afectan o que podrían afectar a inversionistas venezolanos y en general a la región. Bueno, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la comunidad de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Espero que haya sido de algún tipo pues que ilustre la situación, aunque sea de poco alcance, y por supuesto quedamos a la orden para cualquier otra duda
en la medida que podamos ayudar. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos.